través de una carta, 27 oficiales de Punta Peuco reconocieron violaciones a los derechos humanos y criticaron a sus superiores, esto por no asumir su responsabilidad. María Paz Ortiz nos va a contar de esta carta en particular y los coletazos que ha traído, ¿no? Sobre todo cuando se relaciona con el plan de búsqueda nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cota? Buen día. Hola, Frecia, muy buenos días. Claro, hay una conexión con el plan de búsqueda. El ministro también ya se refirió a esta carta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, pero además generó problemas incluso al interior del penal. Lo que se plantea es que acá claramente no todos están de acuerdo con la declaración. Y además hay quienes quisieron firmarla y no se les permitió. Esta es un trabajo del diputado de la carrera. Él en agosto pasado fue a visitar a los presos de Punta Peuco y empezó a hacer esta gestión para tener esta carta, esta declaración. Entonces, claro, hay quienes se enteraron por la prensa de esta misiva, entonces había decepción de parte de algunos que quisieron firmar y que se les dijo que no, porque podía perjudicar la declaración. Y también, por supuesto, hay molestia de quienes dicen que acá se está reconociendo algo que no querían reconocer. De hecho, el abogado de los presos de Punta Peuco decía acá también se cometió un error, porque hay quienes que nunca han reconocido también ciertos crímenes. Por lo tanto, también acá hay un tema judicial en el que se enmarca esta misiva. Hay quienes dicen que esto deja en evidencia además que hay información que quizás podrían entregar y que no están entregando. Hay quienes también planteaban, bueno, esta información se podría entregar a cambio también de conceder esta suerte o ciertos beneficios. Se descartó por completo por parte del gobierno rápidamente a través del ministro de Justicia. Y esto, además, Frecia, tiene otro contexto también, que es el previo a la conmemoración de los 50 años, también se habló mucho de que se podía hacer la posibilidad de cerrar Punta Peuco, que también abrió la expresidenta Michelle Bachelet, cuando en entrevista con CNN, en las entrevistas del golpe, ella plantea que en un momento ya dio la orden de cerrar Punta Peuco, que no fue escuchada. Por lo tanto, eso también daba a entender que las condiciones técnicas existían en ese entonces, deberían existir también todavía. Y en ese contexto también se le preguntó al presidente. Él dijo, es algo que no voy a anunciar, algo que voy a hacer en ese sentido. Si eso pasara, se van a enterar. Luego también se le preguntó al ministro de Justicia si había un avance respecto del cierre de Punta Peuco. Respondió lo mismo que el presidente. Y también habían iniciativas de diputados del oficialismo planteando que quizás el uso debería ser otro, el de Punta Peuco, destinarlo como un penal para mujeres con niños, mujeres embarazadas que están cumpliendo condena o mujeres que están con niños pequeños cumpliendo condena, porque por supuesto en los otros penales de nuestro país las condiciones son muy distintas. Y que por lo tanto Punta Peuco tenía mejores condiciones. Este es un penal que tiene una capacidad para 130 personas que ya está excedido. Y eso es lo que planteaban. Lo que decían también los parlamentarios es que, por supuesto, quienes estaban ahora en Punta Peuco cumpliendo condenas por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, deberían volver a cárceles normales como Colina 1, que ahí deberían entonces también terminar de cumplir su condena. Es en ese contexto en donde también se empieza a trabajar entonces esta declaración que luego lee también entonces el diputado de la carrera, pero como te decía, genera problemas incluso al interior del penal y también declaraciones un tanto cruzadas respecto de quienes admiten entonces cometer crímenes de lesa humanidad. Acá lo que plantean quienes firman es que seguían órdenes y que sus superiores son quienes no han asumido sus culpas, y es por eso que ellos tienen entonces que estar cumpliendo esa condena. Ese es de alguna forma el planteamiento, es elevar la responsabilidad a sus superiores. Esa es como la idea, además de entonces pedir cierta capacidad de a lo mejor cumplir condena en otros lugares, en sus viviendas. Sabemos que también eso ha sido una petición histórica que se ha hecho, que también se ha hablado incluso de
a pesar de que son personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, también se ha planteado desde oposición, algunos parlamentarios dicen que también es humano, que son personas mayores, que deberían entonces terminar sus condenas en sus viviendas. Sabemos que es un debate intenso y que se ha llevado también por mucho tiempo. Pasemos a revisar lo que decía el diputado de la Carrera cuando lee entonces esta declaración. No han asumido su responsabilidad respecto de las órdenes impartidas que derivaron en algunos casos en violaciones a los derechos humanos atroces, ocasionando con ello la prisión de suboficiales, hombres y mujeres, empleados civiles y soldados conscriptos. Nosotros, los oficiales subalternos de la época, dicen ellos, y firmantes de la Carta, nos sentimos llamados a asumir, no correspondiéndonos, dicha responsabilidad. Todo con el objeto que aquel personal que injustamente está preso pueda recuperar prontamente su libertad. Bueno, injustamente está detenido, eso también va anexo, porque algo de responsabilidad tienen que los mandos superiores sean, a su parecer, de los firmantes de esta carta, los responsables directos, pero hay alguna responsabilidad que los hace a ellos haber tomado decisiones también, más allá de que hubieran sido ordenadas, había un delito de por medio. Esto lo decíamos cuando presentábamos tu despacho, Cota, que se ha relacionado también con el Plan Nacional de Búsqueda, porque el ministro de Justicia, y seguramente lo vamos a revisar también, pero hay acá un interés de saber. Entonces, si hay información, hay personas que aún tienen información que puede ser muy enriquecedora para las investigaciones de muchos casos de derechos humanos en el plan de búsqueda nacional que se anuncia a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe. Claro, es importante porque deja esa interrogante. Y puerta abierta, claro. Si saben, claro, y si plantean que acá hay personas superiores que tienen responsabilidad, probablemente entonces tienen antecedentes, que son importantes para ese plan de búsqueda, que lo que busca, y lo habíamos mencionado, es de alguna forma poder reconstruir también estas rutas que siguieron estas personas que fueron detenidas para también no solo poder dar con la verdad y dar con los cuerpos, sino que también poder buscar esas responsabilidades, llegar a la justicia. Eso también es lo que plantea el compromiso que hay con las organizaciones sociales, con los familiares también de los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, aquí también hay antecedentes que a lo mejor son muy valiosos desde ese punto de vista, desde el último, desde la justicia, buscar a esos responsables. Y como te decía, claro, genera acá esa polémica al interior del penal y también para que incluso el abogado entonces de los presos de Punta Peuco dice esto no representa a la totalidad de los internos. De hecho, claro, hay también quienes cumplen condena que están en Punta Peuco emblemáticos. Miguel Krasnov tiene más de 1000 años de condena de presidio por delitos por crímenes de lesa humanidad y él no firma esta misiva. Pasemos a revisar lo que decía el abogado, porque claro, es una posición bien distinta a la que se lee en la carta, por lo tanto acá habla también de una división evidente al interior entonces también del penal y de los presos de Punta Peuco. Esta declaración no representa a la mayoría de los internos del penal de Punta Peuco, por cuanto hay algunos internos que no pueden reconocer ningún tipo de responsabilidad porque nunca se les ha probado una culpabilidad o participación directa en los hechos. Y por tanto, nos parece que es un acto de imprudencia inexcusable por parte del señor de la Carrera no haber consultado antes de leer esa carta en el Congreso si ésta representaba el sentir mayoritario de los internos de Punta Peuco. Ahí está. Entonces, claro, ahí hay un debate. Él dice que acá hay personas que no han reconocido esos crímenes y que por lo tanto también es irresponsable. También para ver ese contexto, acá también han surgido argumentos que dicen, bueno, acá son personas que están pidiendo poder salir en libertad bajo el argumento de que son personas mayores, que ya pasaron tiempo cumpliendo condena y que además seguían órdenes, por lo tanto se buscan eximirse de toda responsabilidad.
pero además con la ayuda del diputado de la carrera, que el lunes, el día de la conmemoración, estaba también frente al Palacio junto a un grupo también de personas celebrando el golpe de Estado. Ese era el contexto de esa manifestación. De hecho, tenían carteles y consignas que hablaban de eso. Había un cartel en particular para el ministro de Justicia que decía que saliera al balcón a buscar por los detenidos desaparecidos en el contexto del lanzamiento del plan de búsqueda nacional. Ese era también el carácter de esa manifestación. Y el diputado de la carrera estaba presente en esa manifestación y estaba entonces, y también él gestionó de alguna forma esta declaración. Pasemos a revisar lo que decía también entonces el ministro, porque surgieron las dudas. Acá decían, hay posibilidad de a lo mejor conceder ciertos beneficios a cambio, ¿no?, de que entregaran antecedentes. Él lo descarta, él dice, no funciona así, pero por supuesto que hay espacio para abrir ciertas indagatorias. Hay investigaciones que no están cerradas, que a lo mejor podría solicitarse que entreguen antecedentes, y las que están cerradas se puede se puede acudir a la Corte Suprema para pedir la revisión nuevamente de ciertos antecedentes, entendiendo que lo que se plantea es que acá también se asume, acá hablan, ellos dicen, tuvimos acciones, seguimos órdenes y cometimos acciones que fueron, que violaron los derechos humanos. Por lo tanto, acá hay un reconocimiento también importante entonces de esos vejámenes que ocurrieron durante la dictadura sobre apremios ilegítimos, tortura. Y hay que recordar que en la dictadura chilena no solo fueron personas militantes, sino que también fueron ciudadanos, que no todos eran militantes, mujeres y niños. Eso también hay que mantener ese contexto. Pasemos a revisar lo que decía el ministro. En el contexto de las investigaciones judiciales, algunas de las personas que están condenadas por crímenes de lesa humanidad, por razones habitualmente de su fuero interno, han tomado la decisión de confesar su participación o de describir lugares donde se pueden encontrar personas detenidas desaparecidas. Esa información la han ido recopilando con el tiempo los jueces de dedicación exclusiva. Para nosotros la importancia de esta carta es que la firma un grupo de personas que, si bien, insisto, en el pasado negaron violación a los derechos humanos, en esta carta señalan que sí existieron, y que es evidente para nosotros que hay información en manos de esas personas que sería conveniente, por el bien del país, de las familias y probablemente de su propia conciencia, que la pudieran entregar a los jueces a cargo de las investigaciones. Es sumamente relevante porque uno es la carta autocrítica o de alguna manera también pedir, Cota, que se quite en algo su responsabilidad, quizás, porque fueron responsables cuando se les dio alguna orden en específico. Lo otro es saber y tener la información, que son dos puntos distintos, ¿no? Atenuantes, algunas organizaciones o diputados de derechos humanos ligados al mundo de los derechos humanos dicen que no, porque no siempre entregar información ha sido reconocido o un atenuante para ellos, ¿no? Una sanción menor. Se vio en el caso alguna vez de los degollados en el 86. Aún así, ahora la situación es bien distinta porque han pasado 50 años y se podría quizás compensar en cuanto a las sanciones, pero entregar esa información, que es lo que se requiere, ¿no? En la primera etapa del plan de búsqueda es tener información, o al menos ver el contexto en que sucedieron muchos de los hechos y a ver si se puede avanzar en esa materia. Claro, es importante porque, claro, llegan en ese contexto entonces del lanzamiento del plan de búsqueda, en donde finalmente lo que hace la carta, quizás el objetivo era distinto, era básicamente eximir de responsabilidad a estos 27 reos que están cumpliendo condena. Lo que plantean es que siguieron órdenes y que son otras personas las que deberían seguir entonces, o deberían estar en el lugar de ellos. Por lo tanto, ese es el planteamiento, en que buscaban entonces beneficios de poder salir en libertad o terminar cumpliendo condena en sus hogares. Eso era el objetivo. Pero acá se ve algo muy distinto, lo dice el ministro, se reconocen violaciones a los derechos humanos en primer lugar, y además entonces se plantea que si ellos consideran que son otras las personas que deberían también estar cumpliendo condena, tienen información entonces evidente. Exacto. Para poder
entregar a esas investigaciones. Así que quizás no les va a salir o no van a cumplir el objetivo que buscaban, pero sí puede ser una buena oportunidad entonces para tener nuevos antecedentes y tener un buen punto de inicio para este Plan Nacional de Búsqueda. Pasemos a revisar también lo que decía la diputada Carmen Hertz, porque ella planteaba que acá también son personas que anteriormente no habían pedido perdón, y siempre se plantea que hay personas que saben que a nivel también de las Fuerzas Armadas hay conocimiento y que nunca se han entregado, y por eso también plantea que no debería existir ningún tipo entonces de beneficios ni tampoco de acceder a lo que estaban pidiendo. Escuchemos lo que planteaba. A mí me parece que esta carta de lloriqueos y lamentos de criminales de lesa humanidad brutales que tengan la desfachatez de pedirle al poder político conmiseración habiendo cometido crímenes atroces. La obediencia debida no existe para los crímenes de lesa humanidad, pero la responsabilidad de los mandos, por cierto, fue nula. Si ni Pinochet siquiera, ni Arellano Stark, jefe de la Caravana de la Muerte, han sido capaces de asumir la responsabilidad, era bastante difícil que otros sujetos que estuvieron involucrados en los crímenes, dando las órdenes, lo hicieran. Ahí estaba entonces también el punto de vista entonces de la diputada Hertz del oficialismo, y también ella como persona también que perdió seres queridos en su marido durante también la dictadura. Eso por una parte, Fresia, esto de seguro va a seguir generando también reacciones, y además en el contexto que hablábamos al inicio, en el contexto que también se está hablando y se ha especulado mucho respecto de cuál debe ser el futuro también de Punta Peuco, que quizás también esta misiva está motivada también por esa incertidumbre de un posible cierre o de la posibilidad más técnica de que se pudiese cerrar o destinar para otro tipo de reclusos. Eso por una parte. Además, ayer se firmó también se leyó más bien una declaración importante a nivel del Senado. Habíamos visto que a nivel de la Cámara de Diputados había sido bien lamentable lo que había ocurrido, con interrupciones también al homenaje al presidente Salvador Allende, con declaraciones cruzadas, con mucho desorden también en momentos que se buscaba hacer solemne al interior de la Cámara de Diputados. El Senado estuvo trabajando durante la semana pasada, se reunieron en distintas oportunidades y todo también bajo mucho resguardo para que no se fueran por la borda esas negociaciones, y estuvieron toda una declaración a la que adhieren todas las bancadas de todos los colores políticos respecto entonces de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. No se menciona ni dictadura ni golpe de Estado, ni tampoco se hace alusión directa ni a Augusto Pinochet ni a Salvador Allende, pero sí hablan entonces de lo importante que es el cuidado de la democracia, del respeto irrestricto a los derechos humanos, y que también el quiebre de la democracia, y se marcó también dice básicamente todos perdieron, y acá fue una debacle también para nuestras instituciones, que eso no debe volver a ocurrir. Es un avance y también una diferencia respecto de lo que habíamos visto los días anteriores a nivel del Congreso. Pasemos a revisar lo que decían los parlamentarios luego también de leída esta declaración. Estos 50 años nos dejan un aprendizaje compartido: el valor de la democracia, del Estado de Derecho, del respeto absoluto de los derechos humanos, la convicción que ningún proyecto de transformaciones profundas puede impulsarse sin el acuerdo mayoritario de la sociedad, y que ninguna diferencia puede llevarnos a perder el respeto esencial que nos debemos como parte de un mismo país. Nunca podemos tratarnos como enemigos. Nunca la violencia es alternativa a la solución nacional de los desacuerdos. Nunca la dignidad del ser humano puede subordinarse a ningún objetivo político. Pero a 50 años del golpe cívico-militar, decir nuevamente que era inevitable no solo es un agravio a las víctimas y sus familiares, como dijera la senadora Allende. A nuestro juicio, es una irresponsabilidad frente al país y la democracia,
¿Será posible entonces que haya otra circunstancia inevitable que justifique un nuevo golpe? Creemos importante, e incluso es más, decir honestamente, muy personalmente, es hasta frustrante seguir escuchando este tipo de declaraciones. Ahí estaba entonces, claro, parte de la declaración y también las reacciones. Se leyó la declaración y luego sí se le permitió a cada bancada 5 minutos para poder también hablar de cosas que en la declaración no se mencionaban, entre ellos también insistir en ese homenaje también al presidente Salvador Allende, o algunos también a mencionar nuevamente que les parecía que no era prudente decir que el golpe de Estado era inevitable. Pero se logró firmar entonces, más que nada, leer la declaración, porque no era algo que se firmó de manera formal, pero sí era un precedente que querían sentar a nivel del Senado, entendiendo también lo que había ocurrido con la Cámara, un paso también más conciliatorio, independiente también que en la misma declaración se leía, acá no se va a llegar lamentablemente nunca a acuerdos respecto también de los motivos. Algunos buscan justificación en esos motivos. O sea, no se va a llegar a acuerdo en eso, pero sí en que esto nunca más debe ocurrir y que la democracia se debe cuidar. Así que sin duda también es un avance en medio también de tanta polarización al interior de nuestro Congreso. Así que eso por esa jornada. Veamos también cómo avanza durante hoy y también lo que sucede respecto entonces de esta misiva, sobre todo al interior de Punta Peuco, porque hay bastante división también respecto de la misma declaración. Exacto, que estuvo bastante a la altura el tema del Senado, ¿no? Y por eso la Cámara de Diputados, hasta el presidente de la Cámara Baja decía, ojalá adherir a esto porque no estuvo a la misma altura, y es lo que esperamos los ciudadanos también, que sean los políticos de distintas sensibilidades, ¿no? Que hagan sus autocríticas sin perder sus convicciones y no ceder con el otro, pero era uno de afortunadamente los gestos que esperábamos. Ojalá se vayan repitiendo, ¿no? A propósito de estos 50 años. Cota, muchísimas gracias, nos vemos durante la mañana.